Denise Dresser y Vanessa Romero en Aristegui Noticias. Me da mucho gusto saludar a Denise Dresser en esta mañana. Doctora, buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Igualmente, Denise. Vanessa Romero, buenos días. ¿Cómo están, Denise? Manuel, encantada de verlos. Gusto de saludarlas. Estamos con varios temas en esta semana, pero dos de los más relevantes es el que tiene que ver primero con el paro del Poder Judicial que inició el lunes con los trabajadores primero y el miércoles secundados por los magistrados y jueces, y está el tema de la sobrerepresentación que venimos de hablar con Uquib Espadas, y ayer estuvimos también en una mesa analizando el tema de la sobrerepresentación porque está todavía por definirse el asunto mañana en el Consejo General del INE, después pasará al Tribunal Electoral y veremos en qué termina. Denise, sobre el paro de los magistrados, de los jueces, de los trabajadores del Poder Judicial, ¿cómo ves las cosas? Bueno, en primer lugar, mi absoluta solidaridad con los miembros del Poder Judicial que se van a paro. Creo que es absolutamente legítimo hacer un paro cuando están en riesgo tus derechos laborales y cuando ha habido una campaña de desprestigio contra un poder que tiene serios problemas, todos lo conocemos, pero que no merece esta embestida desde la mañanera y desde el oficialismo. Pero mi reflexión va más allá del paro. Pongamos esto en contexto y mi pregunta sería, ¿estará Claudia Sheinbaum consciente de los problemas de gobernabilidad y las bombas de tiempo que le están heredando? Porque hasta ahora ha acompañado absolutamente todas las ocurrencias destructivas que ha puesto en marcha el presidente López Obrador al vapor, ahora al final del sexenio, incluyendo ahora, yo no la llamo la reforma del Poder Judicial, sino la captura política del Poder Judicial. Y pongamos esto en contexto. Hemos visto un gobierno que a lo largo de los últimos 6 años ha gobernado desatendido de las consecuencias. Las consecuencias, por ejemplo, de desmantelar el Seguro Popular y crear un desabasto de medicinas, las consecuencias de rescatar a Pemex, inyectándole 90,000 millones de dólares y dejando al gobierno que entra en una situación fiscal precaria que obligará a Claudia Sheinbaum a recortar el gasto en 3 puntos del Producto Interno Bruto. Muy difícil mantener servicios básicos y programas sociales con esas severas restricciones presupuestales. Las consecuencias de la austeridad republicana que ha dejado tras de sí un Estado cada vez más incapaz de enfrentar problemas básicos de inseguridad o las inundaciones en Chalco, por poner un ejemplo. La lista es larga, pero centrémonos en las consecuencias de lo que se busca ahora con la supuesta reforma al Poder Judicial. Es capturar y controlar al Poder Judicial por parte de un partido y un gobierno sin resolver los problemas de fondo. A todo el auditorio le recomendaría leer un estudio muy bueno de Ana Laura Magaloni sobre lo que ella llamaba la injusticia cotidiana. La injusticia cotidiana que padecen millones de mexicanos cuando enfrentan trámites de divorcio y custodia, el cumplimiento de contratos, la relación entre empleados y empleadores. Cualquiera que haya transitado por el Poder Judicial, sobre todo a nivel local, sabe que las soluciones tardan en venir, implican a veces un recorrido por los 9 círculos del infierno, como Dante los detallara. El 85% de los litigios son de orden civil, mercantil o familiar, no penal. Entonces, esto que dice el presidente, que qué bueno que se fueron a paro porque entonces dejarían de liberar delincuentes, pues el paro va a afectar, va a poner en evidencia todos esos temas que resuelve el Poder Judicial. Y muchas veces lo hace de mala manera, pero las malas maneras provienen del ámbito local, provienen de las fiscalías,
fiscalías, provienen de los ministerios públicos, todo aquello que esta reforma no toca los problemas de fondo que llevan a la desprotección jurídica, a la marginación jurídica, que producen una justicia lenta, ineficiente, incierta. Lo que están ofreciendo ahora con esta reforma al Poder Judicial es mejor. Creo que lo que nos espera es un confuso futuro colectivo. Una reforma sin pies ni cabeza, con miles de candidatos que la población no conoce, con cientos de boletas donde se plantea, por ejemplo, qué poder postula qué candidato, lo cual llevaría a que, como cada poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, proponen candidatos, bastaría con que Claudia Sheinbaum dijera: voten todos por los que propone el Poder Ejecutivo, por los que propone el Poder Legislativo, ya de por sí capturados por Morena, y dirá: los propuestos por el Poder Judicial son propuestos por un poder corrupto que solo defiende privilegios, etcétera. Entonces, crearían un sistema judicial que va a dinamitar cualquier posibilidad de independencia judicial a futuro, cualquier posibilidad de certeza jurídica, va a deteriorar el clima de inversión tan fundamental para que haya crecimiento económico, del que hubo muy poco en este sexenio, va a contribuir a una desaceleración económica en la que ya estamos. Y quisiera subrayar algo muy importante: México no vive en una burbuja, es parte del TEMEC, es parte de la economía global, y ante las finanzas precarias del Estado necesita inversión doméstica e internacional. Y en los últimos días se han publicado extensos artículos en el New York Times, en el Financial Times, en el Wall Street Journal, advirtiendo sobre lo que está ocurriendo. Un abuso de poder que generará parálisis, incertidumbre, violación de estándares legales internacionales, poner en riesgo la relación bilateral, el propio TEMEC. Hemos visto reportes de Bank of America, de Fitch, y todos subrayan los retos logísticos y políticos que crea esto para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Un sistema judicial ya de por sí kafkiano, que va a dejar a los ciudadanos en un desamparo peor. Reflexionaba sobre mi propio amparo, el que discutíamos el lunes, Manuel, que me otorga un tribunal colegiado ante las violaciones a la libertad de expresión que entrañan las difamaciones desde la mañanera. Ese amparo no hubiera sido posible ante el nuevo Poder Judicial que están planteando, un Poder Judicial al servicio de Morena. Entonces, reitero mi solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial, con todos aquellos que empezaron la carrera judicial y fueron pasando exámenes, pruebas para ir ascendiendo, y ahora se les está diciendo todo eso no valió de nada. Y me entristece que López Obrador siempre en el pasado se paró del lado de los que padecían los abusos del poder, de los desamparados, de las víctimas. Lástima que con esto se esté convirtiendo en victimario, y me parece una traición a su pasado como luchador de las mejores causas. Gracias, Denise Dresser. ¿Cómo ves las cosas, Vanessa Romero? Este paro, lo que está planteando Denise sobre la preocupación que existe en múltiples instancias, no nada más nacionales, sino internacionales, sobre la reforma judicial, la carrera judicial, en fin, lo que implica una modificación de esta magnitud, Vanessa. Comienzo señalando que entiendo la situación en la que están diversos de los trabajadores del Poder Judicial. La reforma judicial, y toca decirlo con todas sus letras, es una reforma muy profunda, es una reforma muy agresiva, que viene a sacudir tanto sus expectativas laborales como el esquema tradicional de trabajo que ellos conocen. Me sensibilizo con ello y creo que tienen absoluto derecho a que esta administración, la siguiente, el Congreso, les dejen con perfecta claridad qué va a suceder con los juzgadores que van a perder sus plazas
cuál va a ser la indemnización y los procedimientos para dejar su plaza, y sobre todo qué va a pasar con la gran mayoría de los trabajadores que no son juzgadores, cómo se van a garantizar sus derechos tanto laborales como pues, materialmente pecuniarios. Sí quiero señalar en términos legales que el paro ante el cual estamos enfrentándonos, que ellos son muy cuidadosos de llamar huelga, es anómalo, es inclusive ilegal. Aquí, para explicarle al auditorio cómo funciona la autoridad en México, es que está basada en un principio que se llama principio de legalidad. La autoridad, contrario a nosotros los particulares, únicamente puede hacer aquello para lo cual está autorizado por la ley. Nosotros los particulares podemos hacer absolutamente todo lo que no tenemos prohibido. Vaya, es un principio opuesto. Los artículos en los que la autoridad judicial está fundando la suspensión de sus labores son los artículos de la ley que les aplica, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que reglamentan la huelga. Esto propiamente no puede ser considerado una huelga porque pues, cualquiera que sepa un poco de derecho laboral sabrá que la huelga es implementada por los trabajadores en contra de su patrón, y la propia Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado señala que los patrones del Poder Judicial son los propios juzgadores, vaya, son los superiores jerárquicos respecto de sus inferiores jerárquicos. Aceptar que el Poder Judicial se encuentra hoy en huelga sería aceptar un absurdo, que es que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo son sus superiores jerárquicos. Eso no es así, es un poder autónomo. Y aún aceptando sin conceder que esto se tratase de una huelga, lo cierto es que el Poder Judicial, las personas que hoy están en paro, no cumplieron con los requisitos establecidos por la propia ley para iniciar una suspensión de actividades. Entendamos que esto no es una mera huelga de un grupo de obreros, de una fábrica. Está en paro una actividad esencial del Estado, y para que esto funcionara en tales términos, la propia autoridad laboral, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es el facultado para establecer cómo se debería realizar el paro, cómo se va a garantizar el derecho a recibir justicia por parte de todos nosotros y cuántos son el número de personal del Poder Judicial que debería seguir en funciones. Tan es así que la propia ley establece que si se incumplen con estos requisitos importantísimos, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje requerirá a todos los trabajadores para que regresen a sus funciones en 24 horas, y de lo contrario, pues el Estado puede prescindir de sus funciones y contratar nuevas personas que cumplan con esta actividad, vaya, esencial para todos nosotros y para el Estado. Entonces yo creo que el paro que hoy estamos viendo del Poder Judicial está básicamente integrado por dos tipos de trabajadores: aquellos que con absoluta pues de absoluto derecho están preocupados, consternados, qué va a pasar con su fuente de trabajo, y aquellos que entienden perfectamente que la reforma laboral, la reforma judicial no afectará sus derechos laborales, y ahora entro a ello, pero están subiéndole los costos a la reforma de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, y precisamente estos costos se ven traducidos en la publicación de medios internacionales y medios nacionales de cómo afectará al mercado esta reforma judicial. En términos de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, señalar que a partir del decreto, del nuevo proyecto de decreto que conocimos hace un par de días de la reforma judicial, se estableció, y por expresa solicitud de los líderes sindicales de los trabajadores del Poder Judicial, se estableció un artículo transitorio que señala que los derechos laborales de las personas trabajadoras serán no solamente respetados, sino que contarán con una garantía presupuestal. En el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal se establecerá cada peso con centavo de los derechos económicos que le corresponden. Y pues para terminar, en relación con la reforma judicial, quiero señalar que yo también reconozco que este país tiene un problema mayúsculo en materia de justicia. Es falso que eso se limita a fiscalías o a la justicia local, a defensorías locales. El problema en la justicia también toca a los jueces, toca mucho a la justicia federal. Ahora Denise hace referencia
a su amparo en lo personal y señala cómo en el nuevo sistema de justicia no vamos a poder tener acceso a ese tipo de justicia, pues no sé cómo lo concluye. Lo cierto es que hoy, para acceder a ese tipo de amparos, uno necesita muchos recursos económicos o muy buenos amigos con conocimiento de derecho para que lleven a cabo esa defensa legal. Entonces, yo reconozco que el sistema que tenemos hoy no solo toca a la justicia local, no solo toca a las fiscalías, a los ministerios públicos, también toca a los jueces que tienen un problema severo de legitimidad y de corrupción. Sin embargo, y esto lo reconozco en términos de honestidad intelectual, a mí no me gusta la reforma que propone la elección popular de jueces y magistrados, me gusta la de ministros. Creo que no contamos con evidencia suficiente que nos permita determinar que la justicia en México va a mejorar por esa sola razón. También reconozco que hay un enorme respaldo popular de la reforma y en ese sentido creo que nos toca tomarnos en serio la discusión del proyecto de decreto que hoy tenemos en el escritorio y alejarnos de los absolutos, porque si seguimos gritando autoritarismo por un lado y los otros respondemos voluntad popular, pues nos quedamos en ese debate estéril. Es necesario que empecemos a desgranar la reforma y entender cómo es perfeccionable. Y ahora sí, con esto termino. También destacar la absoluta negligencia e incapacidad por parte de Norma Piña como dirigente del Poder Judicial, como ministra presidenta de la Suprema Corte, de ni siquiera presentar una contrapropuesta de reforma. Ella gastó millones de pesos y organizó foros habiendo señalado que su objetivo expresamente era proponer esta contrarreforma. Y ayer nos enteramos que esta contrapropuesta ni siquiera existe. Les propongo que, porque están candentes los temas, Vanessa, Denise, que hagamos una contrarréplica de 1 minuto para que no se quede nada por decir en este tema y le entremos a la sobrerepresentación. Pero antes tengo que hacer una pausa y le presento primero un resumen de lo más importante. Denise Dresser y Vanessa Romero en Aristegui Noticias. Estábamos hablando de reforma judicial, del paro de los trabajadores del Poder Judicial, y les propuse a Denise Dresser y a Vanessa Romero pues un espacio de 1 minuto para hacer contrarréplicas y que pasemos al siguiente tema para que no se nos quede nada en el tintero. Denise Dresser. Quisiera responderle puntualmente a Vanessa. En efecto, la reforma al Poder Judicial es una reforma muy profunda, pero tiene tintes vengativos y además, a pesar de ser profunda, no resuelve los problemas de un Poder Judicial disfuncional para el ciudadano de a pie. A ver, ¿en qué le beneficia al ciudadano de a pie que se obligue a los ministros de la Suprema Corte a renunciar o si no lo hacen, se les quita la pensión? ¿O en qué les beneficia, por ejemplo, a los ciudadanos de a pie que a los magistrados del Tribunal Federal Electoral la reforma incluya que ellos sí puedan quedarse en el puesto hasta el 2027 para avalar la sobrerepresentación y que luego se les permita ser candidatos a la Suprema Corte cuando actualmente no se les permite, tienen que esperarse 1 año? Entonces se les está sobornando básicamente. Eso no resuelve los problemas de la injusticia cotidiana para la mayor parte de la población. Me sorprende, o quizá no me debería sorprender ya, el argumento muy legalista de Vanessa que utiliza para desacreditar el paro, porque está defendiendo los argumentos de un gobierno encabezado por un presidente que sistemáticamente ha violado la Constitución y las leyes, llegando incluso a decir: no me vengan con que la ley es la ley. Y al criticar al paro, como lo ha hecho el presidente y como lo está haciendo Vanessa, contradicen toda una trayectoria de un líder
que siempre se paró del lado de la justicia, por encima de la interpretación legalista. Recuerdo perfectamente el apoyo de López Obrador al paro al que se fueron los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro cuando se extinguió la empresa, y jamás dijo que ese paro iba en contra de los objetivos del gobierno y que era algo que debía ser criticado. Ahora bien, la ley de amparo es muy compleja, es farragosa, es muy difícil. Debía reformarse para que los ciudadanos tuvieran posibilidad de ampararse ante actos arbitrarios del poder con mucha mayor facilidad. Yo pasé 2 años litigando mi propio amparo contra la mañanera. 2 años de ir y venir a tribunales, me apoyaron abogadas pro bono. ¿Y por qué argumento que ese tipo de amparo sería imposible de conseguir en un sistema judicial controlado por Morena? ¿En qué momento magistrados electos por el voto popular, designados por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, controlados por Morena, le otorgarían un amparo a una ciudadana que ha padecido abusos del poder, una ciudadana crítica, si no tienen independencia, autonomía, ni compromiso con la Constitución, sino compromiso con el partido en el poder? Por eso argumento que el amparo que yo conseguí y muchos otros que se han otorgado a lo largo de este sexenio no podrían obtenerse frente al sistema judicial que está planteando el partido en el poder en este momento. Tampoco creo que la nueva reforma judicial en puerta va a combatir la corrupción. ¿Cómo sabe del Poder Judicial que existe? El nepotismo del Poder Judicial existe. Esta reforma no encara esos problemas, no tiene manera de encararlos. Y Vanessa dice que esta reforma cuenta con un enorme respaldo popular. Yo le sugeriría que viera la encuesta publicada antier en El Financiero. En la medida en la que se socializa lo que realmente entraña esta reforma, el apoyo ha disminuido de manera muy significativa. Y ella plantea, hay que debatir, hay que discutir, hay que desgranar. Yo también quisiera que eso ocurriera. Quisiera que los foros que se hicieron no hubieran sido una simulación, porque el dictamen se presenta sin correcciones significativas de todo aquello que aportaron múltiples especialistas sobre cómo hacer esta reforma mejor. Y por eso, precisamente porque desciende el apoyo a la reforma tal y como está, el presidente quiere que se apruebe al vapor, de manera fast track. Y en algo sí estoy de acuerdo con Vanessa, faltó liderazgo de Norma Piña. El liderazgo en contra de la reforma o explicando sus implicaciones negativas o incluso planteando formas de mejorar el dictamen provino de la sociedad. Provino de los abogados, provino de los expertos, provino de muchos que participaron en los foros, incluso ministros de la propia Corte, que plantearon cómo podría instrumentarse esto de una mejor manera, y sus voces fueron desoídas. Ahora se avanza con un dictamen mucho más duro del que había antes de los foros. Entonces, no nos vayamos con esta idea de que sí vale la pena debatir, discutir, cuando el propio gobierno no quiere que eso ocurra, Vanessa. Vanessa Romero, sin más preámbulo. Es cierto que esta reforma de elección popular de ministros, magistrados y jueces no resuelve todos los problemas, no resuelve sobre todo los problemas locales, que son 8 de cada 10 asuntos que llegan a las autoridades jurisdiccionales. Es verdad que se requiere una reforma mucho más profunda desde el local, y creo que hoy los actores políticos que discuten el tema tienen también ese entendido. En relación nuevamente a lo de tu amparo, Denise, es verdad que te han protegido a ti como ciudadana, como una ciudadana que ha sido atacada desde la mañanera, pero también es cierto que te han protegido en términos pro bono los abogados por quien eres. Entonces, es falso que todos los demás tengamos una protección
si podamos llegar a tener una protección pro bono similar a la que tú tienes. También te concedo que la elección popular de jueces y magistrados podría tener como una de sus consecuencias la politización excesiva de los cuadros y tener consecuencias funestas. Es falso que esta reforma no va a combatir la corrupción entre ministros, magistrados y jueces, que yo no creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté intentando vengarse del Poder Judicial como lo caricaturizan. Yo creo que esta reforma es un poco el pretexto para vaciar, como yo lo he expresado, el pozo de agua de muchas gotas que conocemos de cierto que están envenenadas, porque son muy buenos para decirnos que no funciona, no funcionará, inclusive yo lo digo, no existe evidencia de que la nueva forma de elección popular de juzgadores nos va a dar una mejor justicia, pero tampoco nos dice la oposición cómo se justifica el sistema actual sin modificaciones. ¿Por qué de las resoluciones problemáticas de los juzgadores actuales? ¿Por qué soltaron a Mario Marín, a Lozoya, a agresores sexuales, a César Duarte? ¿Por qué no han ido por Salinas Pliego? También es cierto que gracias a esta gran discusión nacional en torno al Poder Judicial, en torno a la reforma judicial, por primera vez está el Poder Judicial rindiendo cuentas, yendo al Congreso, yendo a las calles, sentándose a platicar con sus usuarios. No tenemos evidencia de que la propuesta de reforma de elección popular va a mejorar la impartición de justicia en el país, pero tampoco tenemos evidencia de que con alguna otra movimiento político el Poder Judicial se hubiere movilizado como hoy lo está haciendo. Y termino haciendo referencia a la encuesta que mencionas del Financiero, en donde conforme a la cual señalas que cada vez que se socializa más la reforma es más popular. Invito al auditorio que revise esa encuesta. La realidad es que las preguntas son bastante tendenciosas. La pregunta es, ¿con cuál de estas dos posturas está usted más de acuerdo? Opción A, deben nombrarse con base en sus conocimientos, trayectoria e imparcialidad. Opción B, deben ser electos por el pueblo por medio de elecciones. La reforma judicial no es tajante en esos términos, no es blanco o negro. De hecho, una de las modificaciones más relevantes derivadas de los foros, de los diversos foros que inició la Cámara de Diputados, es los nuevos requisitos cualificatorios con los que deben cumplir los jueces para poder ser considerados como ministros, como magistrados o como jueces tanto federales como locales. Pues importante el debate y desde luego vale mucho la pena el contraste entre las posturas de Vanessa Romero y de Denise Dresser. Les propongo que cerremos la mesa, pero tenemos que cerrar la mesa con el tema de sobrerepresentación. Un comentario breve sobre pues esto que ayer por unanimidad avanzó en la Comisión de Prerrogativas del INE y que le da pues la supermayoría a Morena y aliados y que previsiblemente mañana podría ser aprobado en el Consejo General del INE y posteriormente impugnado en el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. Denise. Sí, qué lástima que se nos haya acabado el tiempo porque me quedo con ganas de responderle a Vanessa todos los ejemplos que ella da de jueces que han actuado mal. Tiene razón. Y yo recuerdo haber estado sentada junto a Lidia Cacho el día que la Suprema Corte desechó su caso en una injusticia mayor, pero desechó su caso por el por el voto que se dio en contra de Lidia Cacho de Olga Sánchez Cordero, por la presión política que recibió. Ese es el tema. O sea, el Poder Judicial falla por las presiones políticas que se le colocan encima. Y esta reforma no resuelve el problema de la presión política. Lo único que hace es entregar al Poder Judicial a Morena con la posibilidad de que, la claridad absoluta de que la presión política va a venir del partido en el poder. Sobre la representación, creo que hay que llamarla por su nombre. Me parece un sobreagandalle, un fraude a la Constitución, una forma falaz de interpretar el espíritu.
de la Constitución y de lo que dice el artículo sobre la sobrerepresentación. El López Obradorismo está demostrando ser una versión remodelada del priismo, pero con más respaldo electoral y con menos autocontención. Lo que la sobrerepresentación está buscando es un objetivo claramente político. El presidente quiere dejar todo armado antes de irse a la chingada, como llama su rancho, y que su partido pueda aprobar el plan C sin obstáculos, y eso requiere mayoría calificada en el Poder Legislativo, y la va a obtener vía la sobrerepresentación. A mí me parece, y a muchos expertos, abogados, constitucionalistas, obsceno que la fuerza política que obtuvo 54% de la votación pretenda agandallarse 73% de las curules y dejar a la oposición con solo el 27%. Y no es que yo apoye a la oposición, a este PRI o a este PAN, pero yo le preguntaría a Vanessa y al auditorio, los que apoyan la sobrerepresentación, si estarían dispuestos a aplaudirla si el resultado hubiera sido que el PRI hubiera ganado con 54% de la votación y pretendiera agandallarse el 73% de las curules. Y seguramente Vanessa me va a decir que esto representa la voluntad del pueblo, 36 millones de votos, se merecen la sobrerepresentación porque el PRI se valió de ella en el pasado y ellos pisotearon también el espíritu de la Constitución, entonces Morena ahora se vale que también lo haga. Y creo que esos argumentos están borrando los orígenes históricos de por qué hay límites a la sobrerepresentación, y esos argumentos históricos, y siempre me remito a la historia, porque aquí se busca borrarla. ¿Cuál era la finalidad de ponerle un tope a la sobrerepresentación? Asegurar que el partido mayoritario, el que fuera, hoy es Morena, en el futuro podría ser un partido de ultraderecha. Y lo que se buscaba con el tope a la sobrerepresentación era preservar la pluralidad política, evitar que una sola fuerza política pueda modificar por sí sola la Constitución. Y es cierto que durante años casi todos los partidos en alguna medida buscaron violar los límites de la sobrerepresentación. O sea, todos han sido gandallas a través de coaliciones con los cuales los partidos pequeños postulan a candidatos que militan en partidos grandes y los primeros inflan artificialmente sus triunfos y los segundos no rebasan el tope constitucional. Y actualmente lo que están haciendo Morena, el Verde y el PT, ahora con el dictamen que se va a discutir en el INE y que el INE va a avalar, es reproducir esa estrategia muy burda, pero con esteroides, y quienes la defienden están avalando, por ejemplo, que el fársico Partido Verde, el Verde, que ha sido el partido quizá más sancionado por la violación a la legislación electoral, se convierta en la segunda fuerza legislativa, a pesar de no haber ganado eso en las urnas. El electorado no lo dispuso así. Y el propio López Obrador alguna vez peleó contra las coaliciones que le permitían al Verde sobrevivir de la mano del PRI. Ahora, el propio López Obrador ha alimentado vía su coalición al Partido Verde y se acurruca con este monstruo que agigantó, que ahora va a tener sobrerepresentación en el poder legislativo. ¿Y cuál es el objetivo? Es claramente político, es aplastar a cualquier otra opción, es un tornillo más en la maquinaria de la aplanadora, antes era priista, hoy es morenista, que se está diseñando. Y en la medida en la que esto pase, con el aval del tribunal al cual ya sobornaron, no va a quedar ni rastro del INE autónomo, de los plurinominales, de un poder judicial mínimamente independiente.
no va a quedar ni siquiera la obligación de la transparencia gubernamental, porque creo que el viernes se discute el dictamen para la eliminación del INAI. No va a quedar ni rastro del aparato regulatorio del Estado, ni rastro de cualquier pretensión de control civil sobre los militares. O sea, Morena va a reformar la Constitución valiéndose de una sobrerepresentación interpretada mañosamente e instrumentada tramposamente. Gracias, Denise Dresser. ¿Con qué cerramos, Vanessa Romero? Creo que la cantaleta es muy convincente, y no me refiero a una cantaleta que diga Denise, sino una cantaleta en general de la oposición. Lo que señalan es que Morena, el PT... Perdón, yo no represento aquí a la oposición. Yo estoy representándome a mí misma y no hablo a nombre de ningún partido. No me metas en esta bolsa, te lo pediría muy respetuosamente. Muy bien, como Denise dice a nombre propio y sin representar a nadie, y también lo dice en esos términos la oposición, Morena, PT y el Verde. Millones de votantes, yo no. Yo soy un analista, punto. Muy bien. Lo que Denise dice como analista independiente, y por cierto, esto que voy a decir también lo repite la de oposición, ojalá pueda escucharlo antes de negarlo, es que Morena, el PT y el Verde ganaron 55% de los votos en la elección del pasado 2 de junio, y que con eso el INE les pretende dar el 74% de las curules en la Cámara de Diputados. Entonces la gente se pregunta, haciendo una simple resta, ¿cómo es posible que Morena y compañía vayan a tener 19% más de representantes de los que les dimos mediante el voto? La respuesta que le da Denise como analista independiente sin representar a nadie, y también la oposición, es: están haciendo trampa. Esto es un agandalle. La respuesta verdadera es que nuestro sistema político de representación en Cámara de Diputados es mucho más complejo de eso. Nuestro sistema político de representación en Cámara de Diputados no responde a un sistema de representación pura, sino es un sistema híbrido, mixto, y tiene precisamente una explicación histórica. Recordemos esos tiempos que tanto nos recuerda Denise, los tiempos del viejo PRI, en donde era el partido único, inclusive llegando a la elección presidencial con un solo candidato sin oposición. Y en esos tiempos, como era absolutamente vergonzoso salir a la opinión internacional a decir: López Portillo tuvo el 100% de los votos, tenemos el 100% del Congreso, empezaron a buscar cierta legitimidad democrática, abriendo las puertas a la oposición. Entonces eso implicaba no solo ayudar a otros partidos a llegar eventualmente al poder, sino también abrir el Congreso. Eso era particularmente complicado en los distritos, porque independientemente que un partido minoritario tuviera, no sé, un 30% de votos, el PRI solía ganarlo todo. El PRI solía ganar en cada uno de los distritos electorales un 70%, por las buenas o por las malas. Lo que implicaba en nuestro sistema político en aquellos tiempos que las minorías no estuvieran representadas. Aun cuando hubieras ganado el 30% de los votos, no te tocaba un solo diputado de mayoría relativa, ¿no? Porque no habías ganado el 70% que sí había ganado el PRI. Entonces, lo que sucede es que los partidos de izquierda proponen crear una nueva especie de diputación, que son los que conocemos como diputados plurinominales, los pluris, que corresponden a una representación proporcional. Si tú tuviste ese 30%, no obstante el PRI te ganó el 70%, te va a tocar algo de representación. Es por esa explicación histórica que en México hoy nos podemos atrever a decir que no tenemos un sistema de representación pura, sino un sistema híbrido. Ahora, es cierto lo que dice Denise, que en el pasado esta representación proporcional fue utilizada por muchos partidos, particularmente por el PRI y por el Verde, ahora doy algunos ejemplos en términos históricos, para tener más diputados, para estar sobre representados. Es por eso que en 1996 se hacen dos cosas. Se establece en la Constitución que ningún partido puede tener una representación mayor al 8%, y se establece en una legislación secundaria, en el COFIPE, en el mismo 96, que ese 8% se va a contar por partidos y por coaliciones. Esa legislación secundaria que establecía que
partidos y coaliciones podían sumar ese 8%, se eliminó en 2007. Tan se eliminó que en elecciones previas, 2012, 2015, 2018, coaliciones se han beneficiado de esta sobrerepresentación por encima del 8%. En 2012, el PRI y el Verde la superaron por muy poquito, por 0.02, por eso no fue un gran escándalo. En 2015, también el PRI y el Verde lo superaron de tal forma de que el PRI y el Verde habían obtenido un 40.3% de los votos y obtuvieron 50% de diputados. En 2018, la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lo empieza a superar por números mucho más importantes, 16%. Hoy tenemos un 19%. Entonces, independientemente si nos gusta o no la agenda de Morena, lo que a Morena va a realizar con su mayoría legislativa, lo cierto es que hoy las disposiciones aplicables, tanto la Constitución como el Acuerdo General del INE del 2023, por cierto, aprobado por todos los partidos, señalan que así como lo propone este último dictamen del INE, íbamos a repartir los diputados de representación proporcional, porque ¿cómo funciona? Como van en coalición, Morena, PT y el Verde, el INE les pregunta a la coalición, oye, en caso de ganar el diputado de representación proporcional que corresponde a ese distrito, pues no te puedo dar los 3, ¿a quién quieres que se lo dé? Y eso es lo que conocemos como el famoso siglado. Morena, en su convenio de coalición, señala, si yo, Morena, PT y Verde ganamos este distrito, lo voy a asignar al PT, a Morena o al Verde. Además, cumpliendo con un tema de afiliación efectiva. No es verdad tampoco este dicho de que Morena está utilizando al PT o al Verde para colocar a sus propios cuadros como si fueran cuadros de otros partidos. Lo siento, está buenísimo, interesantísimo el contraste de posturas, pero tenemos que ir al corte, es imposible pues que podamos continuar sin corte comercial y tenemos pactadas otras entrevistas, pero pues las emplazo para la próxima semana, que todavía por fortuna voy a estar aquí con ustedes dos para seguir escuchándolas porque está interesantísimo este intercambio. Denise, muchas gracias. Muchas gracias. Y solo me despido con una frase. Vale la pena recordar que cuando era opositor y dirigente del PRD, López Obrador peleó contra la sobrerepresentación que buscaban los partidos mayoritarios y la Suprema Corte le dio la razón. Gracias, buenos días. Gracias, Denise, Vanessa, un abrazo, gracias. Hasta luego, gracias a los dos. Abrazo ambas. Son las 10:39, la pausa, no se vaya, regresamos en la recta final. Denise Dresser y Vanessa Romero en Aristegui Noticias.